Bueno, panitas, espero todos se encuentren bien. Ya es sábado de Off Topic. Pasen los datos, noticias, teorías, etcétera, de Colombia más aterradores que ustedes sepan sobre nuestro bello platanal. Recuerden ser serios y por favor censuren palabras fuertes. Vivo en la misma isla donde está el condominio de playa de los Santo Domingo, donde en el kiosco principal puedes encontrar jeroglíficos de un culto pagano, como si fuese una mesa de sacrificio. Y por cierto, entré por una hermana de la iglesia que vivía allá y nos decía que a todos los lugares les estaba permitido entrar, menos en las habitaciones, porque habían objetos que no podían ser movidos o quitados de un lugar ya que eso era prohibido para ellos. Que en Latinoamérica están los más grandes tesoros del mundo, entre ellos el Cáliz de Cristo y el Arca de la Alianza. Según uno de estos dos estaría entre Colombia y Venezuela. El meteorito de Santa Rosa de Viterbo, la mitad más o menos está expuesta en el Museo Nacional. Hablando de eso, Boyacá en especial tiene una ocurrencia particularmente alta de meteoritos. Acerca de Juan Roa Sierra, espero no me equivoque el nombre, estoy re loco, XD, asesino de Gaitán, el man estaba obsesionado y leía mucho sobre ocultismo y masonería, pero pues el man era un vaciado y resulta que dicen que el man fue a reclamar como una especie de giro y con eso se compró el arma que utilizó. Dicen también que al Roa Sierra lo vieron acompañado de unos tipos vestidos de negro, mismos que según eso vieron en distintas posiciones cerca del lugar de los hechos. Como dato curioso, también se dice que agentes de la CIA estaban ese día en Bogotá y personajes como Fidel Castro, el Che y Gabriel García Márquez estarían también en la ciudad, adicional que también creo que se desarrollaba una reunión de la OEA. Ojalá me puedan complementar con más info que me pueda escapar, que se me pueda escapar. No fue la OEA en sí, fue en esa y en otra conferencia posterior que se sentaron las bases de la OEA. De ahí viene el Pacto de Bogotá y otros tratados. Otra cosa que tenía entendido es que Gaitán era masón. En Cali, por el barrio El Refugio, al frente de la estación y a unas 2 cuadras del centro comercial Premier, hay un edificio fino que desde hace años alquilan por muy poquito dinero, ya que es un lugar bonito y fino. Pero es porque hace décadas era un lugar donde los narcos torturaban y eliminaban personas y por eso los que pretenden alquilar nunca duran más de 4 o 5 días por las cosas que suceden en los pisos de arriba. Pero ¿qué pasa en los pisos de arriba? O sea, entiendo que se refiere a que asustan, pero ¿qué se escucha o qué pasa? Cuando estudiaba en la U, fui con algunos amigos a preguntar a las personas que tenían sus negocios en el primer piso, una tiendita, un bar y creo que una venta de cascos, y nos dijeron que en la noche se escuchan gritos desgarrantes, se ven sombras que pasan muy rápido y hace mucho frío. Imagina estar solo en el piso sexto y que pase eso. La primera película producida en Colombia se llama El drama del 15 de octubre y está perdida. Es una película muda que habla sobre el asesinato de Rafael Uribe. En su momento causó bastante controversia, porque mostraban escenas bastante fuertes, y luego de que se destruyeran todas las copias quedó perdida. Solo se sabe de su existencia por periódicos de la época que la mencionan. De hecho, por tanta censura que tuvo, el mismo director hizo como si nunca existiera. Por cierto, es del año 1915. Todos los minutos de Dios ya fueron grabados. El cura falleció hace 10 años. Tenemos el minuto de Dios hasta el 2023. Otro misterio es que hay un libro titulado Barranquilla 2132 y los sucesos escritos en el mismo han predecido el futuro. El autor es Osorio Lizarazo. Obviamente es un libro colombiano, si no estoy mal, escrito en 1932. Andrés Pastrana formó parte de una élite de Pilos. Se sabe porque en Wikileaks su nombre se encuentra en una lista de un reconocido Pilo, cuyo nombre no recuerdo, que se suicidó hace algunos años. El encuentro del tercer tipo en Zarzal Valle. Al papá de Álvaro Uribe no lo mató las FARC, sino que su muerte fue producto de un ajuste de cuentas entre mafiosos.
Se dice que Alberto Uribe le jugó chueco al cartel de Medellín y estos lo mataron en la finca Guacharacas. El cartel mandó varios sicarios y los que cuidaban la finca pensaron que eran la guerrilla de las FARC. En la toma de la embajada de República Dominicana, un avión del ejército israelí sobrevoló la zona, Bogotá, lo que implica una clara violación de la soberanía del país y la confirmación de la sospecha de una base cercana. Al parecer, hubo una toma a la embajada de Suecia, que no estaba documentada de forma directa. La forma de confirmarlo es un reportaje de Colombia 2020, que habla sobre la desaparición de un líder en Vera, que luchaba contra el proyecto hidroeléctrico Urrá. Humboldt era gay y no se llevó consigo al sabio Caldas por llevarse a Carlos Montúfar, un quiteño poderoso que además era muy atractivo. Nunca tuvo esposa, y su familia y personas cercanas siempre lo veían con amistades masculinas, leído en La invención de la naturaleza de Andrea Wolf. En un archivo desclasificado se habla que durante finales de los 90 e inicios del 2000, una compañía bananera ubicada en Antioquia permitió aterrizar a un avión proveniente de Israel que contenía armas para los paramilitares de la zona. La compañía es la Fruit Company o Chiquita Brands. Aquí hay zonas en Colombia donde no llega la ley, así que muchos de los alcaldes que gobiernan en ciertas veredas y pueblos aprovechan para comprar votos. En Tierra Alta la policía no maneja el lugar. Eso es zona de guerrilla y paramilitarismo, y tiene sus protocolos. Están en todos lados, y la gente de allá se siente más segura con ellos que con la misma policía. Cuando ellos ven algo raro siempre le echan el ojo. A pesar de todo eso, es un lugar muy seguro. Cosas de la vida. A José Asunción Silva lo mataron y no se suicidó como dicen. El agujero de la bala en la pared sustenta la teoría de que lo mataron. El man estaba muy endeudado y de pronto algún codeudor quería salirse de eso. Si no me equivoco, la noche en que él se mató, estaba en una reunión con conocidos y las historias de ellos también son confusas. Las horas no cuadran y cosas así. Se dice que la operación Jaque fue un montaje. Muchos de los muertos de la toma del Palacio de Justicia terminaron en un restaurante en La Calera, famoso por su extrañamente deliciosa carne. El tipo, después de muchas sospechas y que su hermana dijera que nunca le mandó carne desde Italia, esa era su coartada, desapareció. La historia del restaurante de La Calera que servía carne humana es cierta, está documentada y si mal no recuerdo hay hasta reportajes de la policía sobre el allanamiento del sitio y lo que descubrieron adentro, además de que el man sí desapareció cuando lo pillaron y nadie nunca supo de su paradero. La disputa siempre entre las entidades de salud mental y física en Colombia y las comunidades indígenas siempre ha sido por los niños. Mi mamá en un trabajo que estuvo haciendo en La Guajira me contó que a niñas de hasta 9 años ya eran vendidas a adultos de 45 años para arriba. Las convertían en sus esposas a temprana edad y las embarazaban antes de los 15. La polémica es porque las prácticas indígenas no son bien vistas ante la ley y la ley de protección del menor. Sin embargo, es peor problema la persona que intente cambiar la cultura indígena, ya que es algo que viene de mucho tiempo atrás, y básicamente somos nosotros los que los colonizamos. En el bosque de San Carlos dicen y afirmaron que una niña o unas hermanas, no recuerdo bien, se habían suicidado y que mucha gente la ve recorriendo el bosque o parque a las 6 de la mañana. Escuché que un grupo de políticos quería drenar la laguna de Guatavita para sacar todo el oro que supuestamente se encontraba allí. Según lo que yo he escuchado, es que las excavaciones en esa laguna eran inútiles. Todo lo que se avanzaba en una semana de excavación, el fin de semana se volvía a formar. Por eso decidieron romper la montaña para drenar más fácil el agua y nada finalmente dejaron así. Las muertes de la Universidad Libre de Barranquilla. Un familiar lejano que siempre ha tenido buenas relaciones nos contó que por los 2000 se hacían fiestas al norte de Bogotá donde asistían celebridades como políticos, cantantes o actores de la época con sus parejas ocultas homosexuales. En estas fiestas se veía llegar a casi todas las celebridades con parejas, incluyendo a varios expresidentes, por ejemplo, Pastrana, y una que otra vez se veía que tenían cuartos en donde se podían acostar con quien quisieran
en esa sala o con niños. El ataque de carrobomba a la policía fue planeado por el gobierno. Hay muchas inconsistencias en la versión oficial. El conductor sin una mano, que pudo maniobrar sin dificultades. El modelo del carro y la supuesta carga que tenía. La velocidad a la que tuvo que moverse para evadir la guardia de la escuela. El hecho de que haya sido el primer atentado suicida en la historia de la guerra en Colombia. Los capítulos de Séptima Puerta. El programa tenía un éxito notable. Cuentan que Ruth Biasus, la creativa detrás del programa, empezó a buscar nuevas historias, y en esas se encontró que hay una especie de sociedad secreta que practica brujería, sacrificios, etc. Mucha gente poderosa, incluyendo directivas de Caracol, pertenecían a ese grupo. Después empezaron cambiando los protagonistas, casi acaban con la carrera de Biasus, de Carolina Ramírez y de Jorge López, hasta que dejaron que el programa se fuera al carajo. Como experiencia personal, en los Montes de María, Tolú Viejo, Sucre, prestando servicio en infantería, en una laguna que queda cerca de una planta de cemento, vi una luz verde que alumbró toda la laguna tipo 2 de la mañana en una guardia, pero por el mismo reflejo no pude ver qué era exactamente. Esta es reciente, pero últimamente por el mundo ha ocurrido un suceso un poco raro, pues para ir al grano, en Estados Unidos, que fue el primer caso, apareció un monolito en medio de la nada. La teoría dice que mínimo fue una estrategia turística, caso que más tiempo adelante salió otro en USA y después en Australia, si no estoy mal. Lo que pasa es que el último monolito, no estoy tan seguro si ya salió otro, en aparecer fue en Colombia. Lo raro de estos monolitos es que no se sabe por qué aparecen y por qué su forma. Mucho se ha hablado de la leyenda de que en el Teatro Faenza se grabó cine snuff, así que vengo a complementarles mazo con la experiencia que tuve dentro de él. Yo soy egresado precisamente de la Central e hice mi tesis sobre el teatro. Durante la investigación siempre estuvo muy presente estos relatos. Tuvimos varias charlas con personas que vivieron esa época decadente, finales de los 70, cuando era un cine porno, y jamás pudieron confirmar eso. Lo que hay son varios falsos documentales, como el de Shock, que avivan mucho más el relato. Pero además estuvimos con las arquitectas restauradoras y fue muy curioso porque nos dejaron todo muy abierto. La cuestión de que cuando lo restauraron encontraron esos cuartos falsos llenos de sangre. No pudieron confirmar nada, pero tampoco desmentirlo. Ya cuando estuvimos, porque fue un proyecto de grado conjunto con otras 2 personas dentro del teatro, fue durante casi 2 semanas de grabación, y pues sí les puedo confirmar que existe un ambiente sumamente pesado. La Central nos dio el acceso únicamente a nosotros, por lo que durante 2 semanas estuvimos totalmente solos. Jamás pasó algo fuera de lugar, pero, como decía arriba, la energía era algo muy extraño. Siempre era frío, pero es que era que afuera estuviese todo el calor a tope y entrábamos y todo era muy frío. Se sentía que en cualquier momento aparecería algo o se escucharía algo, pero no pasaba. Lo único cercano, además de lo del ambiente, fue que en la restauración se dejaron y pusieron baños y camerinos subterráneos detrás del escenario, y pues de ahí hacia más abajo está el sótano. Una vez estábamos grabando un ambiente sonoro, por lo que todo debía estar en silencio, y la persona que hacía el sonido notó que los niveles estaban altísimos. Precisamente el micrófono apuntaba hacia el sótano, por lo que lo notamos muy raro, y sobre todo porque la cara de él cambió cuando se notaba que había algo ahí. Mi pana y yo estábamos sin audífonos, por lo que no escuchábamos nada, pero mi otro pana, el de sonido, nos pasó los audífonos y realmente era sumamente extraño, algo como un pitido, pero muy denso y grave. Lo peor era que se escuchaba no con un patrón, sino que se sentía de distintas formas, no sé cómo explicarlo. Fuera de eso, a mí no me volvió a pasar nada. Ah, a ellos sí, y fue estando en una parte restaurada que son otros baños, pero estos tocaba subirlos por una escalera. Los baños tienen un sensor de luz, por lo que solo se prenden si hay movimiento, y pues ellos estaban en un ejercicio que también necesitaban grabar ambiente, por lo que estaban quietos y de la nada ese sensor se prendió. De la misma manera que con el sonido. No existía un patrón que uno dijera que esa luz estaba dañada.
Se prendieron en varios sensores alrededor de ellos y pues quedaron recagados del susto. De resto, puedo asegurar que es el teatro más precioso de Bogotá, quizá del país. Por dentro y por fuera es una cosa imponente. Aquí les comparto el docu que salió de todo ello, para que le den amor. En un municipio del Atlántico, la carretera Barranquilla-Puerto, los conductores dicen que en las noches cuando viaja solo aparece una mujer vestida de blanco en la parte de atrás del carro y hace que se estrellen. Los carteles mexicanos tienen mucho más poder que los capos de aquí y hasta tienen influencias políticas para exportar la base de coca hasta México. Ejemplo, el cartel de Sinaloa tiene varios brazos armados en Colombia. FARC, algunos frentes del ELN y el Clan del Golfo dicen que los líderes del cartel de Sinaloa, los Chapitos y el Mayo Zambada han puesto varios políticos en Colombia. Se dice que el expresidente Pastrana iba frecuentemente a las fiestas Stad en la isla del placer de Jeffrey Epstein, ya que el expresidente le ayudaba a llevar niñas y niños colombianos para las orcas. Petro y Uribe se llevan bien, solo que saben que para mantener el poder y el estatus es necesario hacer farándula política y mantener al país dividido. Una vez, un familiar me comentó que se rumoreaba que Pastrana está castrado por haber abusado de una chica y que los hijos que tiene no son suyos. No sé si esto ya lo dijeron. Mi bisabuela decía que en Buenaventura el diablo se aparecía cuando sonaba la canción Ron de Vinola. La isla Tesoro o la isla Faro, dentro del Parque Nacional Natural de Islas del Rosario, pasó a ser la isla presidencial porque justo a 2 kilómetros está el Galeón San José. Ellos dicen otra dirección para que ningún curioso se sumerja. Quien encontró el tesoro fue un nativo que es muy respetado por bajar a muchos metros de profundidad en diferentes áreas cerca a Isla Grande. El hombre recibió una indemnización y nuevos papeles para aparecer como ciudadano español y que no se hablara del tesoro nunca más. La isla tiene protección militar, pero lo que más sorprende es que han criado muchos peces y animales del mar que atacan ferozmente si te acercas por nada. Existen películas censuradas de los 40. Estas hablaban de la realidad sobre la violencia y que el gobierno controlaba todo. Una trataba de problemas en el Quindío. Conocí a alguien que me dijo que encontró una de esas películas en VHS en los 90 y que llegaron a darlas en un cine del 20 de julio, pero que es difícil encontrarlas y hasta se les considera perdidas. Los archivos de la CIA dicen que Hitler estuvo en Bogotá y hay foto y todo. No sé si esto vaya en este post, pero alguna vez llegué a escucharle a unos vecinos de donde vivo comentando que los moteles de la 1 de Mayo eran de Pacheco y Amparo Grisales y que se los alquilaban los fines de semana a los cabecillas principales de las bandas de microtráfico de Bogotá. Postdata, me he leído casi todos los comentarios y aguanta hacer un libro. Otra que recordé y que se regó mucho el año pasado: los hospitales dejan de atender a los pacientes más graves con COVID. Supuestamente al hospital se le paga una gran cantidad de dinero con cada fallecido. Mi abuela un día me contó una historia. Ella era del llano, más específicamente de Caquetá. Me contaba que un día llegó al pueblo una especie de ovni, pero era todo de metal, y que se bajaron unos robots que eran altísimos, de más de 2 metros, que cuando se bajaron los tombos empezaron a darle bala, pero obvio no les hacía nada, pero que los robots no hacían nada y solo caminaban, que al final tuvieron que llamar al ejército para que lo sacaran del pueblo. Al final como que los robots se montaron en esa vaina y se fueron. Digo robots porque ella me contó que eran como personas muy altas hechas de puro metal. Las empanadas del centro son hechas con carne humana, de indigentes del Bronx o gente que asesinaban ahí dentro. RCN es dueño de culioneros. Simón Bolívar desacreditó a Francisco de Paula Santander de haber liberado al pueblo de Nueva Granada. Un pastor fue advertido sobre la catástrofe de Armero. El culpable de las muertes que fue el padre de Iván Duque, quien era el ministro de Minas, por retirar a los que inspeccionaban el volcán por falta de presupuesto. La sobreviviente de la catástrofe de Armero. Nazis en el capítulo del profesor superó. Transmisión de Bolívar el héroe en Señal Colombia. El caso Colmenares.
Gran parte de la superficie de la ciudad de Bogotá está hecha con residuos y basuras. Cuando Bogotá era un gran pantano de más de 20 metros de profundidad. Kikiriki, el notición, se planteó antes del lanzamiento de 31 minutos. El Pascual Guerrero fue prestado para una película de Marvel y no se dieron cuenta que era para eso. La típica historia de que su colegio fue construido sobre un cementerio no es tan descabellada. El primer cementerio de Bogotá fue construido alrededor del siglo XVII o algo así. El caso es que Bogotá duró unos cuantos centenarios sin tener cementerio. Por lo tanto, muchas de las personas eran enterradas en los jardines de sus casas o se improvisaban fosas comunes en los potreros. Así que es muy probable que debajo de su colegio haya al menos una persona enterrada. El colegio La Merced tiene un cementerio de fetos de las monjas que abortaron. Eso decía mi ex. Pájaros silbadores que se escucharon en masa antes de la muerte de Gaitán y en la época de la violencia. Hay una leyenda que una vez nos contó una profesora de español. Varía dependiendo de la ciudad. Si es que en Cali te aparece una mujer en Pance pidiendo que la lleves a su casa. Tendrá frío y te pedirá tu chaqueta. La llevas, la dejas, pero ella se queda con el abrigo. Al día siguiente vas y le preguntas en la casa. Sale una mujer y te dice que ahí no vive. Ves la foto de la chica en la sala y la señalas y te dicen que es la hija de la señora y que había fallecido hace varios años atrás. ¿A quién más le contaron esta historia? ¿La conocen? El puente Pumarejo. El primer puente Pumarejo en Barranquilla dicen que tiene una maldición. Sus habitantes relatan que hay noches donde se escucha un fuerte estruendo de un bus y después se escuchan gritos, pero al asomarse al lugar no hay nada. Esta leyenda habla sobre el antiguo puente, ya que finalizando el año pasado inauguraron uno nuevo y más grande. Barranquilleros, confirmen si han oído alguna vez esto. En Popayán, el centro está rodeado de túneles subterráneos construidos en la colonia. Se cree que por esos túneles había un paso de esclavos o que eran cámaras de tortura, según testigos que han entrado a los túneles. Aún se escuchan cadenas, gritos y algunas paredes tienen rastros de sangre. Eso, en mi opinión, muestra la hipocresía de Popayán, que se asocia con una ciudad religiosa y para aparentar su santidad se ocultaron los túneles donde ocurrían estas situaciones tan inhumanas. La masacre que se dio en la Universidad Nacional en el 84 no se dio por la muerte de Chucho León ni por marmetadas de esas. Fue por una guerra de ganchos que manejaban el microtráfico del centro y de Santa Inés, que se estaba volviendo el cartucho, y que la hacía parte del duro del F2, que fue quien organizó las tropas del F2 y pidió la ayuda al GOES, y los capos de las residencias estudiantiles que se encargaban de la distribución de drogas y armas en el sur, que hacían parte de las FARC, y quién fue el que estuvo detrás de la muerte de Chucho León, donde también se llevaban a los secuestrados y se comerciaba con autopartes robadas. Como en la UN ya habían matado infiltrados de la policía y del F2, así como en el Santa Inés ya habían matado guerrillos infiltrados, la marcha del 16 de mayo fue la excusa para el mierdero. El ejército nazi ayudó sobre el final de la guerra en el 34 contra el Perú, donando 4 aviones y varios soldados. También la simpatía nazi que tenía Laureano Gómez, y al caer el régimen, el tipo tuvo que enviar soldados colombianos a la guerra de Corea para evitar sanciones de Estados Unidos por la simpatía de Gómez hacia el nacionalsocialismo. El man que mató a los 21 niños está en libertad. Eso fue por los tiempos que se hizo Transmilenio. En Suba la montaña estaba muy alta y la retroexcavadora se cayó sobre un bus del Agustiniano Norte. Dicen las malas lenguas que el man ya sabía a qué hora pasaba el bus y que lo hizo de apuesta. Claro que el man se bajó primero y dejó en funcionamiento la máquina. Obviamente no se llegó a confirmar. La muerte fue probada como accidental y él quedó libre, ya que no tuvo la culpa de ello. Fue una falla mecánica. En el periodo del desalojo de la calle del Cartucho, Peñalosa dio la orden de recoger indigentes en camiones para llevárselos a otros departamentos. Por esa época, muchos indigentes bogotanos resultaron en pueblos de Cundinamarca, Tolima, Huila y El Meta. También se dice que hubo tratos entre gente de Peñalosa
y propietarios de fincas de Antioquia y Quindío para llevarles indigentes que trabajaran en las fincas cafeteras a cambio de bazuco. Esta es una historia que me contó mi papá no hace mucho. Era conocido que el Joe de Arroyo tenía graves problemas de adicción a las drogas. La cosa va de que normalmente a mediados de la noche taxistas se topaban con él y lo llevaban hasta las principales ollas del microtráfico de Barranquilla. Incluso decían que esta era la manera en la que el Joe se inspiraba a componer canciones. Se habla también que la destrucción del centro de Bogotá en el contexto del Bogotazo fue promovida por el gobierno de turno, no solo para desacreditar a los movimientos obreros, sino para destruir intencionalmente ciertas edificaciones en el marco de un proyecto de gentrificación y renovación urbana. El gobierno de turno estaba interesado en adquirir estas edificaciones, y como sus dueños no quisieron aceptar la oferta, era la oportunidad precisa. Años después, ese esfuerzo dio frutos cuando la administración de Fernando Massuera se hizo con esos predios y construyó la carrera décima. Hace mucho leí en una publicación de un grupo de estos que decía que el cubrimiento que le hicieron a la niña Omaira en la tragedia de Armero fue simplemente una cortina de humo para tapar cómo el ejército y los policías sacaban lo poco que quedaba del pueblo y violaban mujeres. No sé si eso sea verídico. Se dice que a Naren Narjanani, actor de Padres e Hijos, le hicieron brujería. El trabajo se lo habrían hecho a finales de los 90 brujos del cartucho, como encargo de otros actores de esa serie. No se sabe exactamente quiénes. Cuando ocurrió la tragedia de Armero, la propia policía no solo se robaba las ayudas que llegaban, también organizaban saqueos masivos a las viviendas y mataban y desaparecían a quienes los descubrían. De eso hay videos en YouTube con testimonios de los sobrevivientes. Alguna vez, en noches de humo y cervezas entre amigos, llegó un ex habitante de calle con su perro a hablar y nos terminó contando cuando fumaba bazuco con el hermano del expresidente Pastrana en las ollas de Ciudad Bolívar y Soacha, y que allá el man duraba internado hasta que llegaba gente en camionetas a llevárselo, que el man ahorita es un adicto, pero tiene quien le compre bazuco y se lo da la misma familia para que el man no salga. Le ofrecieron empleo a jóvenes de escasos recursos en un país con una de las cifras más altas de desempleo. Los asesinaron, los hicieron pasar por terroristas y los tiraron en fosas comunes. Mientras los uribistas aplaudían, madres buscaban a sus hijos. Hoy se sabe que fue el gobierno de turno y que las fuerzas militares, pero esto no es más que una anécdota, porque en este país las masacres son un término periodístico y coloquial. No sé si llegué muy tarde. En Lebrija, Santander, había una supuesta casa embrujada en una pequeña loma cerca del colegio Nuestra Señora de Mercedes. Decían que si veías personas caminando por ahí y desaparecían de la nada, gritos de noche o cosas que se caían solas. Yo vivía en Lebrija e iba a esa escuela. Cuando estaba en primaria, esa casa estaba totalmente deshabitada, pero recuerdo que cuando entré a hacer sexto, unas personas ocuparon la casa. La realidad es que antiguamente era una base paramilitar donde supuestamente se torturaba y masacraba gente. Antes de que estuviera ocupada, se podía encontrar rastros de indigentes viviendo allí, muñecas de niñas pequeñas, cigarros y hasta algunos dicen que piezas de brujería. Por mi parte sí puedo confirmar lo de las muñecas y la basura de indigentes. Tuvimos las huevas de entrar con un amigo en primaria. Se siente repesado el ambiente y según muchos mitos debajo de esa casa habría un túnel enorme que conducía a las afueras del pueblo. No puedo desmentir ni comprobar eso. Veré si encuentro una foto de la casa por Google Maps o algo así. La dejo en las respuestas. La esposa de Álvaro Uribe es la bruja más poderosa de Colombia. Solo tuvo hijos hombres. Dicen eso que las brujas más fuertes solo parían hombres y que a Álvaro Uribe y sus hijos nunca les ha pasado nada porque ella los cuida. El Salto del Tequendama fue un sitio que estuvo en auge para los suicidas durante el siglo pasado. Los periodistas del Tiempo y El Espectador eran básicamente buitres, siempre pendientes de suicidas a los cuales entrevistar y fotografiar. En una ocasión, un periodista de uno de los periódicos recién acababa de fotografiar a un suicida que se había lanzado. Una periodista del periódico rival llegó momentos después y ambos riñeron por el rollo de la cámara con las fotografías. La pelea fue tan fuerte que ambos cayeron al río y fueron arrastrados al fondo de la cascada.
Los muertos de la toma del Palacio de Justicia que están desaparecidos fueron llevados a un restaurante caníbal a las afueras de Bogotá. En el billete de 1.000 pesos aparece Fidel Castro. Carlos Holmes Trujillo era colaborador de Pablo Escobar. Por debajo de la Plaza de Bolívar hay túneles que conectan la Casa de Nariño con el Capitolio y el Palacio de Justicia. En el Bogotazo se aprovechó de que quedaron destruidos una parte de los tranvías para quitarlos e instalar los monopolios de los buses. Misael Pastrana y Carlos Lleras Restrepo colaboraron muy estrechamente para robarle las elecciones a Rojas Pinilla en 1970. Laureana Gómez intentó recrear la noche de los vidrios rotos en Bogotá, solo que no tuvo mucho éxito. El gobierno apoyó a las cementeras mexicanas para quebrar a las colombianas y así ellas se quedaran con todo el monopolio. Las FARC llegaron a colaborar con terratenientes para bajar el precio de los terrenos. Carlos Castaño fingió su muerte y vive actualmente en Israel. El gobierno no ha frenado la migración venezolana, ya que pueden ser votos útiles en un futuro. Petro es una ficha del clan Char. Los mercados que regalaba el ejército en Soacha y Ciudad Bolívar era con la intención de levantar la imagen que tenían debido a los falsos positivos. Una mujer en Bosa hizo y vendió empanadas con la carne de su marido fallecido. El partido entre Millonarios y Unión Magdalena que transmitieron para tapar los hechos de la toma del Palacio de Justicia. Militares de extrema derecha en las barras bravas del Independiente Santa Fe. Uribe era bastante amigo de Pablo Escobar y del El Mexicano. Drogas La Rebaja se creó para lavar dinero del cartel de Cali. Las cervezas de Bavaria las hacen con agua del río Bogotá y les mezclan menstruación. OVNIs en la Peña de Huayca. Logias de vampiros en la Candelaria. Palomas que vuelan al revés en la carrera séptima a las 3 de la mañana. Bases extraterrestres subterráneas en el Tolima. La liendra es una creación de la élite para idiotizar a la juventud. La estación de Transmilenio del Ricaute está maldita. La preferencia que tienen los políticos hacia Medellín más que hacia otras ciudades es sospechosa. RCN no ha vuelto a pasar ninguna producción en la que Gustavo Bolívar haya tenido participación debido a su ideología política. El Mundial de México 86 originalmente se iba a realizar en Colombia, pero el gobierno de Belisario Betancourt no se interesó a pesar de que tenía el respaldo de la Federación Colombiana de Fútbol y los gremios empresariales. El gobierno colombiano y el de Venezuela en realidad son aliados en la exportación de droga. Los sobanderos, que tienen sus consultorios por entre la Caracas y la 16ª por los lados de San Bernardo, usan grasa de muerto para preparar sus mezclas y sus pócimas. Algunos van directamente a medicina legal y otros les pagan a habitantes de calle, quienes a altas horas de la noche o en la madrugada van al lugar a conseguir esa grasa. Cada pueblo tiene un mito. Yo vengo de Alejandría, Antioquia. Allá está un mito poco conocido de un jinete sin cabeza prendido en fuego con perros persiguiéndolo. Cuando trabajaba en la escuela militar, el que era mi jefe me comentaba que los altos mandos hacían muchas orgías donde estaban involucrados muchos famosos, especialmente modelos y presentadoras. Su manjar favorito era Carolina Cruz. La teoría más reciente que he escuchado es que Carlos Holmes no estaba tan grave de COVID, él estaba con oxígeno nada más, pero lo que pasó es que por orden directa de Uribe, este ordenó que lo intubaran y una vez te intuban tienes menos del 30% de salir vivo. La idea era que Carlos Holmes iba a ser el candidato del Centro Democrático para presidente, pero Uribe quiere montar a su hijo Tomás y pues tenía que sacarle el rival más duro. Tanto Volkswagen como Mercedes-Benz han financiado grupos paramilitares. Fueron un gran pulmón económico con los grupos del Magdalena Medio y grupos radicales supremacistas como Morena, Tercera Fuerza y Restauración Nacional. Esta financiación la ha venido haciendo a través de la Cancillería alemana. Incluso parte de sus recursos han sido destinados para limpiezas sociales en las principales ciudades del país. Es notable una influencia de estas compañías en las limpiezas y desapariciones si se tiene en cuenta que muchos de los famosos carros oscuros y sin placas que se reportan como causantes de las desapariciones suelen ser Mercedes o Volkswagen. Para nadie es un secreto tampoco que grupos neonazis entrenan con la policía en los tanques de silencio aquí en Bogotá,
Otros son entrenados en bases militares como Tolemaida. Todo eso con recursos del Ministerio de Defensa. Desde finales del año 2019, miembros radicales de partidos de derecha y miembros de la cúpula militar tenían planeado matar a Iván Duque y echarle la culpa a las FARC y a la ELN. La cosa se puso tan grave cuando a principios del 2020 Maduro se burló de Duque que el plan estaba para ser ejecutado a finales de marzo. Finalmente, el plan nunca se llevó a cabo por la pandemia. El COVID-19 es lo que tiene a Duque vivo hasta el día de hoy. El partido colombiano con más miembros neonazis es Cambio Radical. Aproximadamente el 90% de sus miembros pertenecen a estos grupos. Bonus: los neonazis calvos son simplemente distractores y cuando dejan de ser útiles se les da la orden a la policía para que se deshaga de ellos. Todo esto me lo contó un ex tercera fuerza que estuvo metido durante muchos años en esa vaina y que tuvo contacto con contactos duros del centro del Cambio Radical y de la cúpula militar. En Armero, una historia que se cuenta es la maldición del padre Pedro María Ramírez, el cual, en medio de ser acribillado y asesinado por la misma población, dijo: no quedará piedra sobre piedra en Armero, lo cual hace pensar que cumplió con la avalancha de lodo que sepultó al pueblo. Armero se caracterizaba por ser liberal, era fuerte, un cultivador de algodón y arrocero, con grandes entradas de dinero, y sus habitantes despilfarraban la plata en los burdeles del pueblo. El padre Pedro María Ramírez llegó a Armero con un pensamiento muy conservador y temperamento fuerte. Él distinguía a las personas por su preferencia política, pero también se asistían a misa y eran buenos feligreses, lo que en él empezó un enfrentamiento con los habitantes y ante ello desató una turba de personas en contra suya, de donde resultó asesinado como un mártir. El padre Pedro María Ramírez, en medio de su agonía, le dijo a sus agresores: no quedará piedra sobre piedra de Armero, lo que fue considerado una maldición y hoy en día es contado por los días que esperan a los turistas que desean conocer la tragedia de Armero. Luego de la muerte del padre, el pueblo enardecido no permitió darle una debida honra fúnebre y desnudo lo sepultaron. Algunos de los asesinos del padre que fueron judicializados rogaban que fueran cambiados de celda, pues afirmaban que el padre en horas de la noche iba a visitarlos. Ante el cruel asesinato del sacerdote se pronunció el obispo de Ibagué y declaró a Armero en estado entredicho, con lo que quiere decir que no se le asignó a otro padre. Entonces la población no podría celebrar primeras comuniones o bautizos. Luego de 30 años de lo que fue la tragedia que enlutó al país, en la actualidad tiene muchos cuestionamientos por ser una tragedia con advertencias de riesgos. Armero, declarado Tierra Santa, retrató la realidad de Colombia, un país de varios matices. Antes, a los drogadictos al opio los enviaban a una finca de un padre en el Baupés, cerca de Mitú, en toda la selva, y que tenía su pista de aterrizaje propia. Lo loco es que los dejaban a su suerte supuestamente para que la misma selva les quitara la adicción, pero cada vez que volvían no los volvían a ver jamás. Tenían hasta monedas acuñadas específicamente para ellos, los pesos lazaretos. El campo de concentración de leprosos, los lazaretos. Hace un tiempo salió un reportaje acerca de ello, de cómo les llevaban comida y eso. Daba tristeza la historia. Sí, alguna vez me contaron que hay un puente y le tenían un nombre, no recuerdo. Entonces las familias o ellos llegaban a ese puente y entraban a Agua de Dios y no los volvían a ver. Una historia de los militares que conozco es que Raúl Reyes, el Negro Acacio, Marulanda, Cano, todos fueron miembros de sectas satánicas. Lo dicen porque supuestamente los militares los veían saltando entre los árboles para escapar de los bombarderos, y que esos manes eran súper difíciles de matar y que tenían que bombardear hasta 3 veces para que se murieran. No mucha gente sabe que el actual departamento del Nariño fue parte del Imperio Inca, al menos desde 1492 hasta su colapso 40 años después. Los indígenas zenú guardan una fuerte similitud genética con los pueblos de Polinesia, lo cual sugiere que antes de la llegada de Colón ya estas tribus estaban haciendo contacto transoceánico. Desde hace 50 años, en el estómago de varios faraones egipcios, entre ellos el muy famoso Ramsés II, se han encontrado hojas de tabaco y coca, que como sabemos son solo nativas de los Andes. Esto motivó a algunos a teorizar, entre otras hipótesis, que los antiguos egipcios habían tenido contacto con los pueblos de la Amazonía colombiana, casi 3000 años antes de la llegada de los españoles. Los rastros de coca también han sido encontrados en el cabello de estos, lo cual hace menos probable que fuera resultado de la contaminación en el medio ambiente.
Una de las películas más controversiales y gráficas de la historia del cine, Hannibal Holocaust, búsquenla si no saben cuál es, fue filmada en Colombia. La polémica deriva en que se pensó que los asesinatos e imágenes de tortura contra indígenas y animales mostrados en la película eran reales. Al final, no se tiene registro de las muertes humanas, pero se sabe que todas las muertes de animales mostradas en el filme son reales. Cuando el Cúcuta Deportivo llegó a la semifinal de los Libertadores, fue apoyado por el alcalde de la ciudad, quien hoy está preso por delitos parecidos a los de Uribe. El tipo sigue controlando la ciudad a su antojo, pone alcaldes y funcionarios públicos desde la cárcel, compra votos. La gente lo va a visitar a la cárcel para pedirle trabajo a cambio de apoyar a sus candidatos. Se dice que el man entra y sale de la cárcel a su antojo. Mi profesor de sociales de noveno dijo que cuando Petro fue senador en el 2006, fue el que lo metió preso, y cuando Petro vino a Cúcuta por la campaña presidencial, lo recibieron a piedra. El candidato presidencial que apoyaba Ramiro Suárez era Vargas Lleras, y creo que fue el único lado donde a Vargas Lleras le fue bien. Iggy Pop no solo vivió en la Candelaria, sino que conoció buena parte del país turisteando. Al parecer tenía una novia en Bogotá. Dicen que existe una ruta fantasma de Transmilenio llamada G66, que aparece entre la madrugada haciendo un recorrido en la autopista sur. Pues no es un mito, pero sí es una historia que vale la pena contar. En Paraguay hay resto de sitios con el nombre Colombia, incluso un equipo de fútbol. La razón no es por la hermandad simple, sino porque Colombia, digamos, ayudó al Paraguay en la guerra de la Triple Alianza. Paraguay tenía un pacto de ayuda con un partido político de Uruguay y apenas se armó un boroló en tierra charrúa, pues los paraguayos, queriendo ahorrar su pacto, quisieron enviar tropas, pero tocaba pedirle permiso a Argentina o Brasil, pero aún así los paraguayos movilizaron soldados y pues Brasil y Argentina más Uruguay con su nuevo gobierno le declararon la guerra a Paraguay. También habían intereses económicos y Paraguay era un país cerrado que prosperaba mucho. El lío es que 3 contra 1 es jodido ya, y la tripulancia que patrocinaba Reino Unido, imagínense, argentinos ayudados por los británicos en una guerra contra un latino, y 120 años después el asunto de las Malvinas, poético. Y pues Paraguay perdió como el 70% de la población masculina y hasta niños lucharon. Las mujeres se alzaron en armas, pero la cosa estaba jodida y la muerte fue terrible, y el país perdió territorio y ya se estaba pensando dividir todo entre Argentina y Brasil. Bueno, Colombia no podía mandar tropas, pero se las ingenió para enviar ayuda médica a Paraguay e hizo mucho ruido diplomático para que se hiciera algo, incluso ofreciendo ciudadanía colombiana inmediata sin trámites a los paraguayos en caso de que alguno llegara a Colombia, o si el país perdía la independencia. Al final, pues se rindieron, al país no lo borraron. El daño poblacional duró décadas y Colombia junto al presidente Hayes de USA mediaron por un cese y se acabó la guerra. Pero en Paraguay se nos tiene en alta estima. Quizás no se hizo mucho, pero al menos Colombia no se quedó callado y estando lejos de Paraguay mostró más preocupación que países más cercanos. Hubo muchas cosas impactantes como la esposa irlandesa del dictador paraguayo que luchó por los guaraníes. Acá esa historia nunca las cuentan, pero en Paraguay se hacen varios homenajes al rol de Colombia. Aguante Paraguay. Colombia está llena de pinturas rupestres, posiblemente muy conservadas, que demuestran que este país fue habitado desde hace decenas de miles de años. Bogotá, en su mayoría, estaba cubierta por un gran lago que se enterró y ahora compone una red de ríos subterránea que cubre el 60% de todo el subsuelo. Jorge Eliezer Gaitán puede considerarse como el mayor idealista socialista de América Latina, debido a que sus discursos fueron replicados por Castro y el Che, además de otras varias figuras revolucionarias latinas. La leyenda del Dorado es real, pero ese oro se lo tragó la tierra poco a poco y nos han hecho excavaciones por la presencia guerrillera. Los paramilitares también reciben financiación de USA para que favorezcan rutas seguras de narcos y contrabando y así sustentar el presupuesto del FBI en su lucha contra las drogas. A Garavito no lo dejan salir porque con su perfil criminal se crean rutas de acción de miles de pederastas y envían y se evitan más víctimas. Al día recibe más de 5 psicólogos y psiquiatras de todo el mundo. La dictadura de Gustavo Rojas Pinilla es la menos sangrienta de toda América Latina.
en las turbinas de Hidroituango han encontrado restos humanos que bajan del cauce del río. Dato 100% real, no fake. Petro y Uribe se reúnen en cafeterías clandestinas sin casi escoltas. Suelen ir a la que está por el Parque de Lourdes. En Armero hay cientos de niños desaparecidos, quienes, según su familia, habrían sobrevivido hasta una noche después de la erupción y desaparecieron en la mañana. En Pasto, la ciudad donde nací, se habla de dos cosas muy interesantes. Una de ellas es que decían que el volcán Galeras existe presencia extraterrestre, que está en constante vigilancia del terreno. Se cree que por eso es tan difícil su acceso a nosotros como humanos al cráter y por eso varias personas han sido lastimadas en el intento. Y la otra habla de una película filmada y dirigida por familias pastusas en la época donde no habían empresas de distribución, ya que en esa época las familias adineradas podían comprarse ese tipo de accesorios. Se decía que la presentaban en una calle central y hasta el día de hoy se siguen buscando esas filmaciones. Pues bro, se dice que fue una película bastante común. Soy estudiante de cine y ando junto con varios colegas buscando dicha película. Le he preguntado a mis abuelos y ellos poco recuerdan y en la ciudad la confunden con otra que fue grabada posteriormente con algunas estrellas nacionales de ese entonces. Mucha gente dice que pronto en la época en la que se empezaron las distribuidoras a nacer, se destruyeron todas las filmaciones. Se cuenta que en la época de conquista del terreno pastuso, Antonio Nariño vino a conquistar el terreno y fue sorprendido porque perdió la batalla. Casi rindiéndose, fue descubierto por un ejército de mujeres nariñenses quienes lo capturaron y decidieron perdonarle la vida. Hay versiones que dicen que en esa ciudad existía un ejército solo de mujeres pastusas y que desde ahí, como homenaje a la mujer pastusa, se inspiraron en crear la canción de la guaneña como himno de batalla. Y también se dice que en la Navidad Negra, Simón Bolívar, luego de destrozar y masacrar al pueblo pastuso, quemó los documentos de fundación de la ciudad, razón por la cual en Pasto se celebra su fundación durante varios días de junio. Y entre el 18 y el 19 de marzo del 2000, en el ICFES se hizo una pregunta regionalista y despectiva hacia los pastusos, en la que además de los chistes y burlas hacia ellos, los estudiantes de ese entonces, como signo de protesta, decidieron no contestar esa pregunta. Este hecho marcó dichas pruebas. El lago Guatavita guardaba una historia muy interesante. Durante años, los indios precursores hacían una ceremonia en donde el Zipa, o encargado de realizar la ceremonia, flotaba en una balsa en él hasta la mitad del lago, para ofrendar utensilios de oro para el dios que creían vivía en el fondo de ese lago. El Zipa se cubría de resina y luego de polvo de oro y en el lago se lavaba. ¿Y qué pasó con ese oro? Siempre me pregunté y seguro que ustedes también. Bueno, en 1911 una excavación en el lago fue dirigida por un ingeniero británico que reportó que había recuperado unos $20,000 en tesoros como oro y piedras preciosas desde el fondo del lago. Si ese fue todo, no se cree. A quién se les repartió o si el ingeniero se lo quedó no se sabe al parecer. Datos extras: el lago se cree que se formó por un meteorito. Los muiscas eran cacicazgos que significaban que no eran una civilización antigua tan desarrollada como los aztecas o los incas. He estado hospitalizado varias veces por problemas de riñón y en las clínicas en las que he estado en la antigua cardiovascular de Santa Marta sucedía que había una enfermera fantasma que hacía sus rondas con los pacientes. Tal hecho estaba tan normalizado que incluso las demás enfermeras, cuando los pacientes decían que ya les habían colocado medicamento y daban la descripción de dicha enfermera, se iban sin colocarle nada al paciente. Esa enfermera fantasma rotaba cada semana en donde aparecía. Nunca la vi, ya que cuando estuve allá estaba rotando en UCI. Para los que viven en Bogotá y recuerdan la tragedia donde murieron 21 niños aplastados por una retroexcavadora en la avenida Suba, se dice que los taitas del Cabildo Indígena de Suba le pidieron a la alcaldía y a la empresa encargada de la construcción de la nueva avenida Suba que cambiaran los diseños y que pasaran la vía por otro lado, ya que ese punto exacto era una especie de lugar sagrado y no era recomendable excavar ni dañar su entorno. Tanto así que por más dinamita que usaron no pudieron destruirle una roca gigante, y por eso el diseño irregular de la vía. Cuando sucedió la tragedia de los 21 niños, dicen que los taitas y el cabildo indígena bajaron a reclamarle a la alcaldía por no hacerles caso, advirtiendo que no era la única tragedia que iba a suceder en ese tramo, comprendido desde la 127 hasta el portal de Suba. Yo, cuando fui de viaje a Leticia, un guía nos empezó a contar historias, ya sean mitos o cosas que él sí creía,
Una que él sí creía era que ciertas madrugadas por el río se podía ver como una luz muy fuerte yéndose por los bosques y que se podía escuchar un pitido. Dicen que muchos pesqueros se han dado cuenta de esto y que los que la han seguido no han vuelto. Por eso, como que todo se detiene ahí. Mi hermano me dijo que en un libro de Mario Mendoza se hablaba de ese tema. Bueno, ya que están contando experiencias y cosas así que les han contado, les diré lo que me dijo un soldado profesional que lleva 21 años en el ejército, 19 en las plantillas, más 2 del servicio obligatorio. El man decía que en un combate en los 90, me contó esto en el 2013, vio varios guerrillos que se movían sobrehumanamente, saltando lejos de un lado a otro y atravesaban árboles y alambres de púas, y que él trató de darle a algunos con sus armas y no caían, pues no les pasaba nada.